En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 12, creo en la vida eterna. Entramos al cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números, del 1038 al 1041, al estudio del tema que tiene como título el juicio final. Número 1038 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Qué número tan precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Fijémonos que tiene 3 acontecimientos importantísimos. Primero, la resurrección de los muertos. Segundo, la venida en gloria de Jesucristo, que la conocemos también como la parusía. Tercero, el juicio final. 3 acontecimientos nos presenta este número del Catecismo. Fijémonos con respecto a la resurrección de los muertos. Quiere decir que concluye el tiempo de espera. Es como el anuncio de que Cristo está por llegar. Es como si nos pusiéramos todos en pie para acoger a Cristo Rey, que viene como juez de cielos y tierra. Hay un ejemplo, las personas que han podido estar alguna vez en la corte. Cuando el juez va a entrar en el recinto de la corte, la persona que está presidiendo, que normalmente es un sheriff o la persona de seguridad, dice todos de pie, y todo el mundo se tiene que parar, solo para que el juez entre. Y después el juez ordena sentarse. Así será Cristo. Fíjense, recuerden esto. En algunos cementerios, en los panteones, se conservan muchas representaciones de este momento. Recuerda tus panteones allá en los pueblos, sobre todo aquellos panteones antiguos. Ángeles con trompetas en la mano, como mirando hacia el cielo en posición de espera, de que Dios haga sonar esas trompetas. Interesantísimo. La cuestión que nos preguntamos en este punto es: ¿qué le añade el juicio final al juicio particular? Ese juicio particular que ya tuvimos en el momento de nuestra muerte. Y lo que le añade es que hay una retribución también para el cuerpo. Esto es precioso, es decir, hay un regalo para el cuerpo, una retribución al hombre entero. El alma recibe su retribución en el momento
de la muerte en el juicio particular. El cuerpo recibe su retribución en el momento del juicio final. En el momento de ese juicio final, el cuerpo se une al alma para disfrutar con Dios en el cielo, o unida al alma en el estado de condición en el infierno. Uy, esto es tremendo, y sobre todo el catecismo no se anda con rodeos. El cuerpo se une al alma para disfrutar con Dios en el cielo por toda la eternidad, o el cuerpo se une al alma para condenarse para siempre. En el juicio final se concluye el purgatorio, esa oportunidad de purificarnos, la llamada del amor de Dios a purificarnos, aquellos que todavía nos faltaba un poco de purificación en nuestra alma. Ese llamado de purificación termina en el momento del juicio final. Y también añade una cosa muy hermosa: la plenitud de la comunión de los santos. Cuando hablamos de este tema de la comunión de los santos, lo tocamos un poquito. Como que la familia del cielo se completa. No falta nadie por llegar. Ese es el juicio final. ¿Quién falta por llegar? Bienvenidos a la casa de tu Señor. Ya no falta nadie, se cierra la puerta. Se añade como esa dimensión pública, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque en el juicio particular, en el momento de nuestra muerte, parece que sea algo entre mi alma y Dios solamente. Pero en el juicio final es toda la iglesia. Cristo viene a ser juez de todos, de vivos y de muertos. Es un juicio público. Juan 12, 47, 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Es verdad, queridos amigos, que es uno mismo el que se juzga. Son mis propias obras las que se constituyen en juez mío. También hay algunos textos en la Sagrada Escritura donde el mismo Cristo, como juez que separa a uno de los otros, sí. Pero estos textos no contradicen los otros. Es Cristo el que viene a dar sentencia en el juicio final, pero respetando mi libertad. El juicio de Dios coincide al milímetro con la opción libre del hombre de acoger la gracia o de rechazarla. No hay ninguna contradicción. El juicio final de Cristo corrobora lo que mi libertad ha elegido. Dios no se va a oponer. Quien se excluyó el juicio final es de condenación. Y si te abriste a la gracia, el juicio final es de salvación. Esto puede sonar un poco duro, pero si miramos bien, no lo es. Más bien es un acto de amor. Dios me ama y en su amor infinito respeta completamente mi libertad. El juez no condena.
no condena. Nosotros mismos somos los que nos excluimos. En el juicio del cielo, ante la luz de Dios, las obras están claras. Uno sabe perfectamente cuál será el veredicto. Como vivió, uno sabe cuál es el veredicto. Por eso este es el tiempo de gracia. Por eso el catecismo ha hablado una y otra, y la Sagrada Escritura habla una y otra vez, pero no tenemos oídos. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1039 que dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Y nos presenta el catecismo una parte del sermón 18 de San Agustín que dice: todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Como siempre, San Agustín, al punto. Este número del catecismo, queridos amigos, nos recuerda perfectamente lo que dice Lucas 12, 2, 5. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz. Y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. Ante Cristo, que es la verdad, toda la vida del hombre es puesta al descubierto. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Por eso, cuidado los que les encanta chismear y los que les encanta hablar de las personas, inventar cosas. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Esos que enredan, que mienten, que justifican su envidia y su soberbia con la mentira, que hablan debajo de la mesa, que no son honestos cuando están enfrente de las personas, que traman, que organizan detrás de las espaldas de los demás. Nadie tiene nada completamente oculto que no llegue a descubrirse. Fíjense que Pilato llega a preguntarle a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pilato le preguntó esto a Jesús y Jesús era la verdad. Pilato tenía la verdad a pocos centímetros de él.
y no la vio. En esta vida hemos llegado a construir castillos de arena que están sustentados en la nada. Y tantas cosas que nos pueden hacer ver que no conocemos la verdad en profundidad y que nos esforzamos muchos de nosotros a ocultar la verdad. Llegamos a adular a personas que sus obras no pesan nada. Hacemos dioses de personas que son un completo antitestimonio de Dios. O al contrario, llegamos a despreciar a personas cuyo peso ante Dios es inmenso. A esas sí las despreciamos. Por eso dice Jesús en el Evangelio: muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Nuestra capacidad de juzgar el mundo y a las personas es muy limitado. Por esa razón dice Jesús con mucha insistencia: no juzguéis. Pues precisamente en el juicio final será puesta al descubierto la verdad del hombre, lo que hay de verdad y lo que hay de ficticio ante Dios. Y ante eso no tenemos que tener miedo. A esa luz que va a dar Dios a aquel que obró bien, que obró y vivió en la verdad, no se le puede tener miedo. Por eso, queridos amigos, tenemos que pedir en nuestra oración que mis obras sean hechas en verdad, con una conciencia recta, que no busque el ser visto por los demás, sino que Dios sea mi público. Y que cuando yo vea a un hermano que triunfa me alegre y que no me muera de la envidia, porque Dios es mi público. Que lo que me importe sea lo que Dios piensa de mí. Y si otro triunfa en el público, ¡qué maravilla! Bendito sea Dios y alabado sea Él. ¿Por qué tanta envidia? Que mis obras sean hechas en verdad, con una conciencia recta, que no busque, sino que Dios sea mi público. El catecismo nos regala el texto del discurso de San Agustín, sacado del Salmo 50. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Y entonces empezará Dios a preguntar: ¿qué fue lo que hiciste con tu hermano? Nuestra pregunta de siempre: ¿dónde está tu hermano Caín? ¿Dónde? Y hace la aplicación del texto. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero, era un migrante y me diste techo, me diste trabajo, me diste educación, me diste dirección, me enseñaste. Ahí está la aplicación. Que esos necesitados, esos pobres, esos enfermos que Dios ha puesto en mi camino, yo los he atendido. A las personas que tengo que cuidar, a las personas a las cuales me tengo que entregar, a las que me han comisionado, a las que me han responsabilizado. Todos ellos forman parte de la providencia de Dios para mi vida, para que yo pueda hacer buenas obras y llevarlas delante de Dios. No se vaya a morir usted, querido amigo, sin hacer las obras que lo lleven a Dios. No se vaya a morir usted, amigo o amiga, con una vida mezquina de egoísmo, porque se condena. Que Dios, en su providencia, que ha puesto alrededor mío a tantas personas para que las cuide, para que las eduque, para que camine con ellas, para que los atienda en su enfermedad,
para que les entregue mi tiempo, mi talento, mi tesoro, para yo poder llegar al cielo con mis manos llenas de buenas obras. Hoy quizás no lo entendemos, mañana lo entenderemos mejor. Eso que ha ocupado unos años de mi vida cuidando a un enfermo, aquellas que se han quedado incluso solteras toda su vida por cuidar a su mamá y a su papá, y cuando ellos murieron te miras y dices, me quedé con 70 años de edad, solo me dediqué a cuidar a mis papás. Usted es una santa. Esa obra la va a llevar al cielo. Eso es maravilloso. Esas personas que dicen, no sé qué hago aquí, yo no quiero molestar a nadie, ojalá me muriera ya para no ser una carga para mis hijos. Tú, enfermo, eres parte de la providencia de Dios para que todos los que te rodean tengan la oportunidad de salvarse, ayudándote y sirviéndote. ¿Cómo te nos vas a morir? Si te nos mueres, se acaba la oportunidad que la providencia de Dios me ha dado para que yo me salve. Es lo de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que después de morir comprendió que el pobre Lázaro fue enviado a la puerta de su casa para que ese rico Epulón pudiera tener obras de misericordia para hacer y llegar a la casa de Abraham y presentar sus obras, pero no lo hizo. Y el enfermo y el pobre Lázaro estaba ahí. Lo veía, pero no lo miraba. Y no aprovechó esa oportunidad. ¿Y dónde quedó Epulón? En el infierno. Y entre ellos y ustedes hay un abismo donde ninguno puede pasar, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. ¡Qué maravilla! Y le dice Epulón a Abraham, díganle a mis hermanos que dejen de vivir esa desgraciada vida, para que no vengan aquí donde estoy yo. Ahí están los profetas, que los escuchen. Porque si no quieren creer, ni aunque resucite un muerto creerán. Y Jesús resucitó, y todavía hoy gente que lo niega, que no lo reconoce, que lo saca de su casa, que lo saca de su corazón, que lo saca de su trabajo, que lo sacan de sus ciudades, de sus países. A esos, el día del juicio final, ellos solitos ya saben cuál será el lugar donde estarán por toda la eternidad. Y no es Dios el que va a hacer ese juicio. No es Dios, es Él el que se autoexcluye. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1040 que dice: el juicio final sucederá cuando venga Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de salvación, de toda la creación. Comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Lo vamos a comprender.
El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa ante todas las injusticias cometidas por las criaturas y que el amor es más fuerte que la muerte. Es muy, muy importante esto. El triunfo definitivo de la justicia sobre el mal sucederá en el juicio final. El mal está vencido. Muchas veces decimos, el mal es más fuerte. Incluso nos llegamos a escandalizar. ¿Cómo es posible que ante todo lo que pasa Dios esté en silencio? ¿Cómo es posible que Dios consienta tanta muerte, tanta pobreza, tanta hambre? ¿Cómo es posible que el mal triunfe? Y Dios se calla, sí, pero Dios no se calla para siempre. Dios calla, porque también está hablando a través de otros. Dios calla en la espera, porque el pecado habla mucho. El pecado habla tanto que aturde, y cuando a uno lo aturden, es mejor callar. Dios calla para que nosotros podamos ejercitar nuestra virtud en medio de las dificultades. Dios calla para que me haga un hombre y una mujer paciente. Dios calla para que yo resuelva los problemas que hay a mi alrededor. Dios calla para que yo cambie todo aquello que tengo que cambiar en el lugar donde existo. Dios calla para que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Pero al final de todo, la última palabra en el juicio final la dará Dios. Y ahí no se dejará aturdir. Y hay todos estos que viven gritando, imponiendo, maldiciendo, diciendo cuánta cosa se les ocurre, desviando los hombres, confundiendo al pueblo de Dios. Toda esa gente que vive aturdiendo este mundo de ruido se quedará sin una sola palabra, porque al final la última palabra la tiene Dios, y ese día Él no callará. Cuando el hombre niega el juicio final, como si Dios no fuera a hacer un juicio sobre la justicia, sobre lo injusto que hemos sido, el hombre falla. Y falla porque parece que estuviéramos condenando a Dios de ser Él el injusto, porque ha permitido que todas estas cosas pasen. Curiosamente nos quejamos de la injusticia del mundo porque parece que queda impune el mal, y eso es culpa de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Soberbia ridícula. Soberbia de pretender decirle a Dios lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. Salmo 50, 1-4. El Dios de los dioses, Yahvé, habla y convoca a la tierra desde oriente hasta occidente. Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no se callará. Delante de Él, un fuego que devora en torno a Él. Una violenta tempestad. Convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Él y la injusticia tienen los días contados. El demonio y todos aquellos en contra de Dios tienen sus días contados. Y esto, queridos amigos,
lo tenemos que proclamar con fuerza, sin miedo. Todos aquellos que están en contra de Dios tienen sus días contados. Tendrán en la tierra todo el dinero, tendrán en la tierra todo el lujo, tendrán en la tierra todo el oro, tendrán en la tierra dueños de los medios de comunicación masiva para enredar a las personas con sus ideas, con sus nuevas propuestas, con sus ideologías. Pero recuerda esto, tienen sus días contados. El mal no triunfará eternamente. El mal es solo apariencia, como es todas las obras de él. Llamaradas de petate, bulla, ruido, luces. Apaga la luz, se queda todo en silencio. El mal está vencido. Los enemigos de Dios también. Porque todos tienen sus días contados. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 1041 que dice: el mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Es un número precioso que nos concluye esta explicación del juicio final. Fíjate cómo dice, este es el tiempo favorable como tiempo de salvación. Es una oportunidad de prepararnos para comparecer ante Dios. Tiempo favorable y tiempo de salvación. ¡Qué cosa más bella! Ante un hombre moderno que nos dice, a mí nadie me dirá lo que es bueno y lo que es malo. Yo hago lo que quiera. Yo soy responsable de mi propia vida y de mi propia conciencia y a mí nadie me dirá. No, tranquilo. Estamos en tiempo favorable, como tiempo de salvación. Para estar mirando el mensaje del juicio final, me llama es a convertirme, no a seguir siendo soberbio. Yo me voy convirtiendo mientras Dios me da la oportunidad todavía de tener un poquito más de tiempo favorable para salvarme. Si todavía no me he muerto, es porque Dios me está dando la oportunidad de salvarme. Y esto, queridos amigos, tenemos que vivirlo de una manera preciosa, con intensidad y con paz. Sabiendo que todo lo que vivimos en nuestra vida, situaciones, enfermedades, dolores, soledades, son tiempos favorables de salvación. Y ante ellos le tenemos que dar gracias al Señor por toda oportunidad que me da en este tiempo favorable para yo lograr mi salvación y el día del juicio final escuchar la última palabra de Dios que ya no calla, que será: bienvenido a la casa de tu Señor.